Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de ecuaciones diferenciales. Hoy con el tema primer teorema de traslación por tablas. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente, hallar f de s. ¿Y qué es f de s? Es la transformada de Laplace. ¿De qué? De la función f de t es igual menos 2t menos Euler elevado a la menos 2t, toda esa expresión al cuadrado. Podemos observar que estamos frente a un binomio al cuadrado. Vamos a desarrollar el presente ejercicio de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada de acuerdo a la filosofía de mi canal. Procedemos. Tenemos que hallar entonces f de s, que es la transformada de Laplace, y quedaría de la siguiente manera. F de s va a ser igual a la transformada de Laplace de menos 2t menos Euler elevado a la menos 2t. Toda esta expresión elevado al cuadrado. Bueno, tenemos básicamente un binomio al cuadrado al cual nos toca hallarle la transformada de Laplace. De acuerdo a lo anterior, vamos a recordar la definición de binomio al cuadrado con los conocimientos previos que tenemos del bachillerato. En el álgebra elemental teníamos lo siguiente, que a más b al cuadrado, donde a es el primer término y b es el segundo término. Esto es igual a el cuadrado del primer término más dos veces ese primer término multiplicado por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Estos son conocimientos previos del álgebra elemental del bachillerato. Vamos a darle aplicabilidad a este binomio al cuadrado en nuestro ejercicio. Tenemos lo siguiente entonces, que f de s va a ser igual a la transformada de Laplace de este primer término lo elevamos al cuadrado, quedaría menos 2t elevado al cuadrado menos dos veces ese primer término, que es menos 2t, por el segundo término, en este caso es Euler elevado a la menos 2t, más el segundo término, que es Euler elevado a la menos 2t elevado al cuadrado. Cabe resaltar que si aquí es menos, más o menos, aquí sería menos. Si es más, todo el trinomio que sale es todo positivo. Y si es negativo, aquí este segundo término es negativo, que es lo que tenemos en el presente ejercicio. Aquí tenemos unas operaciones indicadas, vamos a desarrollarlas. Aquí tenemos que elevar a la potencia cada uno de los factores. ¿Qué propiedad vamos a aplicar? La siguiente. Cuando nosotros tenemos a por b elevado a la n, esto es igual a la n por b a la n. Eso es de operaciones de potencia. Tenemos entonces que la transformada de Laplace va a ser igual a la transformada de Laplace de menos 2 al cuadrado por t al cuadrado. Distribuimos el exponente entre cada uno de los factores. Aquí tenemos un producto continuado y aplicamos ley de los signos. Menos por menos, de acuerdo a la ley de los signos, es positivo, más, y multiplicamos los coeficientes. 2 por 2 sería 4. ¿4 qué? 4t, que multiplica a Euler elevado a la menos 2t. 4 Euler elevado a la menos 2t. Más, y acá tenemos el caso de potencia de una potencia. Recordemos esa propiedad de potenciación que dice
Recordemos que si nosotros tenemos a a la n y todo eso a su vez elevado a la m, esto es igual a la n por m. Se deja la misma base y se multiplican los exponentes. Vamos a darle aplicabilidad y tendríamos lo siguiente. Euler elevado a la menos 4t. Euler elevado a la menos 4t. Estamos aplicando simplemente propiedades. Aquí podemos todavía desarrollar esta expresión. Vamos a hacer ese paso. Esta llavecita la podemos forzar un poquito ahí. Vamos a desarrollar ese paso cortico, pero importante que todo quede claro para aplicar las propiedades tal y cual como son. La transformada de Laplace de menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2 y eso da 4 positivo por t al cuadrado más lo demás queda igual 4t por Euler elevado a la menos 2t, Euler elevado a la menos 2t más Euler elevado a la menos 4t. Bueno, estamos haciendo los pasos muy al detalle. Observemos que tenemos ahora la transformada de Laplace de este trinomio. Cuando nosotros observamos esta estructura, necesariamente debemos de recordar aquella propiedad de linealidad, la primera propiedad de linealidad que demostramos, y recordemos que dice lo siguiente. Que cuando nosotros tenemos la transformada de Laplace de f de t en general, más o menos, según el caso, g de t, esto es igual a la transformada de Laplace de f de t más o menos, según el caso, la transformada de Laplace de g de t. En general, esa es la propiedad de linealidad. Cabe resaltar que esto aplica para n funciones. Bueno, entonces le damos aplicabilidad y queda lo siguiente. Que f de s va a ser igual a la transformada de Laplace de 4t al cuadrado más, aquí sería la transformada de Laplace de 4t por Euler elevado a la menos 2t. Euler elevado a la menos 2t. Más la transformada de Laplace de Euler elevado a la menos 4t. Estamos aplicando las propiedades de manera detallada, paso a paso, de acuerdo a la filosofía de mi canal. Si observamos estos tres términos, aquí tenemos el primer término que hallar la transformada de Laplace de 4 por t cuadrado. El 4 es una constante, por tal motivo nos hace recordar a la segunda propiedad de linealidad que demostramos en videos anteriores y dice lo siguiente esta propiedad, que cuando nosotros tenemos la transformada de Laplace de a, siendo a una constante, por una función en general f de t, esto es igual a la constante por la transformada de Laplace de dicha función. En este caso la función f de t. Vamos a aplicar esta segunda propiedad de linealidad de manera detallada, paso a paso. Esto lo aplicamos tanto para el primer término como para el segundo término y quedaría lo siguiente, que f de s va a ser igual a 4 que multiplica a la transformada de Laplace de t al cuadrado más, acá tendríamos lo mismo, 4 que multiplica a la transformada de Laplace de t por Euler a la menos 2t.
Vamos aplicando las propiedades de manera detallada paso a paso. Más, aquí observamos que tenemos la transformada de Laplace de Euler elevado a la menos 4t. Esto nos hace recordar aquella transformada de Laplace que nosotros demostramos, que dice lo siguiente. Transformada de Laplace de Euler elevado a la at en general. Esto se demostró en videos anteriores y esto da 1 sobre s menos a. Miren que la a la cual hace referencia aquí es a esta a, la cual es el coeficiente de la variable t, que es exponente de Euler. En nuestro caso, la a viene siendo menos 4. Démosle aplicabilidad a esa propiedad y quedaría lo siguiente. 1 sobre s menos, aquí tenemos menos 4, entonces vamos a ponerlo entre paréntesis para diferenciar y no haya margen de confusión. Bueno, observemos detalladamente que tenemos. Tenemos aquí ahora que hallar la transformada de Laplace de t al cuadrado. Cuando vemos esta estructura, necesariamente debemos de recordar la siguiente transformada de Laplace. Ya todo eso está en tabla y lo hemos ido demostrando. Transformada de Laplace de t a la n. Esto es igual a n factorial sobre s a la n más 1. Bueno, esta propiedad la vamos a aplicar aquí en la primera transformada del primer término. Luego acá tenemos la transformada de Laplace de t por Euler a la menos 2t. Que es t, una función por Euler a la menos 2t. Cuando yo veo esta estructura transformada de Laplace de esta expresión, debo de recordar inmediatamente ese primer teorema de traslación, el cual dice lo siguiente, y este teorema lo demostramos en videos anteriores, y dice lo siguiente, que cuando tengo la transformada de Laplace de una función en general, f de t por Euler elevado a la at, Euler elevado a la at, esto va a ser igual, Euler elevado a la t, esto va a ser igual a f de s menos a. Este es el primer teorema de traslación. Vamos a darle aplicabilidad a ese teorema de traslación aquí en el segundo término. Para poder aplicar este segundo teorema de traslación, necesariamente debemos de recordar lo siguiente. Que si nosotros tenemos la transformada de Laplace, ¿de qué? De f de t. La transformada de Laplace de f de t es igual a f de s. Esto lo tenemos que recordar, que la transformada de Laplace de f de t es igual a f de s. Y acá en el primer teorema de traslación tenemos que la transformada de Laplace de f de t, que es el mismo f de t que tenemos acá, es igual a por este factor Euler elevado a la t, me da como resultado f de s menos a. Miren que por el solo hecho de tener el factor Euler a la at, esto me produce un desplazamiento de ¿qué? De f de s a f de s menos a. Y esta aquí hace referencia al coeficiente de la variable t, que es exponente de Euler. ¿Qué quiere decir eso? Que para nosotros poder aplicar el teorema de traslación, el primer teorema de traslación, debemos de tener en cuenta que hay que hallar primero que todo la transformada de Laplace de nuestra función. Y luego aplicamos el desplazamiento de f de s a f de s menos a. Vamos a darle aplicabilidad. Inicialmente vamos a darle aplicabilidad a la transformada de Laplace de t a la n. Entonces procedemos. Decimos que f de s va a ser igual a 4 que multiplica a t al cuadrado, pero que este al cuadrado, de acuerdo a nuestra propiedad, sería n factorial, y nuestra n sería 2. Entonces sería 2 factorial sobre
S a la n más 1, nuestro n2, S a la 2 más 1, más, aquí tenemos 4 que multiplica, aquí nosotros podemos aplicar esta propiedad o podemos aplicar una que ya tenemos ya más práctica demostrada, que es la transformada de Laplace de t es igual a 1 sobre s al cuadrado. O aplicamos esta propiedad o aplicamos esta que es mucho más rápido. Entonces tendríamos que la transformada de Laplace de t es igual a 1 sobre s cuadrado, que haría 1 sobre s al cuadrado. Tenemos el factor Euler elevado a la menos 2t, que es la segunda, que es la primera teorema de traslación. Esto nos produce el desplazamiento de f de s a f de s menos a. El a es el coeficiente de la variable t, que es exponente de Euler. En nuestro caso, el a es menos 2. Entonces, donde este se desplaza a s menos 2. Menos 2. Se desplaza o se traslada. Como es traslación, puede utilizar la palabra se traslada o se desplaza. 1 sobre s. Aquí tenemos s menos 4. Aplicamos ley de los signos. Menos por menos nos da más. ¿Más qué? Más 4. Vamos a particionar aquí el tablero para poder continuar. Bueno, tenemos que observar que aquí en el primer término tenemos 4 que multiplica a 2 factorial. Vamos a acabar unos espacios acá. Bueno, vamos a recordar que es 2 factorial. 2 factorial es igual a 2 por 1. Y esto es igual a 2. Entonces, quedaría lo siguiente. F de S es igual a 4 que multiplica. Vamos a dejarlo indicado. Y en el denominador tenemos S a la 2 más 1, sería S a la 3. S a la 3. Luego tenemos más. Tenemos un producto indicado. Lo podemos resolver 4 por 1, 4. En el numerador, 4 por 1, 4 sobre. En el denominador tenemos S cuadrado. Vamos a dejarlo tal cual. Y luego resolvemos lo que viene. S cuadrado, donde S se desplaza a S. Aquí tenemos S menos 2. Aplicamos ley de los signos, menos por menos no da más, quedaría S más 2. Quedaría S más 2. Luego tendríamos más 1 sobre S más 4. Se nos acabaron los espacios, vamos a borrar entonces. Vamos a borrar la primera parte superior. Aquí se nos acabaron los espacios. Vamos a borrar toda esta parte. Se acabaron los espacios en el tablero, entonces aprovechemos que ya esto no lo necesitamos y podemos proceder a borrar toda esta parte. Esto se puede borrar puesto que ya no se necesita. Bueno, listo. Procedemos entonces a escribir más 1 sobre S más 4. Más 1 sobre S más 4. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Aquí en el primer término vamos a desarrollar los productos indicados en el numerador y en el segundo, donde está S, lo vamos a reemplazar por S más 2, dado que S se desplaza a S más 2.
Entonces quedaría lo siguiente. F de S. F de S es igual. 4 por 2 en el numerador sería 8 sobre S a la 3. Más el segundo término sería 4 sobre S más 2. Observemos que este S está elevado a la segunda potencia, hay que conservar el exponente. Observamos el exponente más 1 sobre S más 4. Y ese sería entonces el resultado de nuestro ejercicio. Vamos a subrayarlo en una cuadrícula rectangular de acuerdo a nuestra costumbre para poderlo resaltar. Aquí podemos hacer lo siguiente. Esto vamos a particionarlo aquí para evitar cualquier margen de confusión. Entonces tenemos un ejercicio sencillo, el cual hemos desarrollado de acuerdo a la filosofía de mi canal, de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Vean que hay operaciones muy elementales, sin embargo, la llevamos a cabo para que quede todo clarificado dentro del desarrollo del ejercicio. Este es el resultado y siempre vamos apoyándonos en el margen derecho del tablero de aquellas propiedades que fueron pertinentes traer a colación para poder ir justificando el paso a paso en el desarrollo del ejercicio. Ya que en la parte superior nos tocó borrar las primeras propiedades, dado que ya se requería tener mayor espacio para continuar con el final del ejercicio. Muy bonitos ejercicios. Vea que todos los ejercicios tienen pequeñas variaciones unos con respecto a los otros, y lo cual nos permite ir adquiriendo destreza y habilidad en el desarrollo de las temáticas. Bueno, jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Janiver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Janiver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.